Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que vivieron su educación emocional en un videoclub los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre personalidades. Quentin Tarantino. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor Fernando C. Fink comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy tenemos un capítulo de recapitulación, valga la redundancia, porque vamos a hacer referencia a un autor cinematográfico del cual ya hicimos un ciclo de su filmografía. Este ciclo no fue deliberado, es decir, no fue planteado desde un principio, pero dado que es un cineasta que tiene muy poquitas películas en su filmografía y cuando nos dimos cuenta ya llevábamos como la mitad, pues decidimos hacer un ciclo y decidimos propiamente cerrar el ciclo. Entonces nos abocamos a seguirnos de frente, de corrido, hasta terminar de comentar sus 9 películas. Este cineasta es el legendario Quentin Tarantino, del cual ya hemos hablado muchísimo en este podcast, justamente porque ya hicimos ciclo de sus 9 películas, con la peculiaridad de que su más reciente film fue comentado en un capítulo en el que Paquito no participó, porque ese día tuvimos como invitada a Ana Valderrama, que la conductora del programa Vuelos Click de Radio UPAB, en el cual yo tuve el honor de estar ahí como invitado en varias ocasiones. Entonces la invitamos y en esa ocasión solo fuimos ella y yo los que comentamos Once Upon a Time in Hollywood del 2019. Entonces, creo que este capítulo de reflexiones finales, así como hicimos cuando terminamos el ciclo de Bond, de James Bond, hicimos un capítulo para comentarios generales, para reflexiones generales sobre toda la franquicia. Aquí decidimos hacer lo mismo con la filmografía de Tarantino para también incluso mencionar cosas que ha dirigido que no son largometrajes, como un capítulo de televisión, un par de capítulos de televisión y un mediometraje de una película de antología. Entonces, pues voy a mencionar rápidamente cuáles son estas 9 películas que ya reseñamos. 1992 estrena su primera película, Perros de Reserva. 1994, Pulp Fiction. 1997, Jackie Brown. En el 2003 y 2004 estrena Kill Bill, el volumen 1 y Kill Bill, el volumen 2, respectivamente, que juntas pues se consideran una misma película. En el 2007 estrena Death Proof, que primero es parte de una película de 2, estrenada como una doble función de películas como de cine de serie B, llamada Grindhouse, con su amigo Robert Rodríguez, pero que nosotros reseñamos la película. Creo que sí, hablamos de las dos, ya recordé aquí en Sin Esperanzas, y Death Proof es la película que dirigió Tarantino. Después en el 2009, no, perdón, hicimos un capítulo dedicado a Death Proof. En el 2009 estrenó Bastardos sin Gloria. En el 2012, Django sin cadenas. En el 2015, The Hateful Eight. Y 2019, Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, estas son las 9 películas de Tarantino que ya reseñamos.
Yo quisiera, pues yo ya voy a entrar en materia de manera de súbita y de golpe y directo al grano. A mí me parece, y lo comenté con Paquito hace unos días, que hay dos Quentin Tarantinos, y Paquito estuvo de acuerdo conmigo, que hay dos, que hay un Quentin Tarantino que se fue después de su tercera película, Jackie Brown, que era un cineasta más sobrio, que sí hacía referencias a otras películas, hacía referencias a la cultura popular de Estados Unidos, que era como el sello de la casa, tenía mucho humor negro, mucho tono caricaturesco, pero todo dentro de un cierto nivel todavía de, como de un poquito de realismo en el sentido de que las tres películas se desarrollan en Los Ángeles, en el tiempo presente, en el tiempo actual. Vemos, están filmadas en locación, entonces vemos pues, las calles de Los Ángeles y la zona conurbada que la rodea, vemos las casas, vemos, estamos como en contacto con la realidad. Mientras que a partir de su cuarta película, Kill Bill, pues Tarantino entra como en un tono como de fantasilandia, que además él mismo habla de esa, que ya lo hemos comentado en el podcast, de la cuestión de la peliculandia, como Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, y la peliculandia dentro de la peliculandia, ¿no? Que serían las películas que Vincent Vega y Jules Winfield irían a ver al cine, serían como Kill Bill, como Death Proof y como Inglourious Basterds y como Django sin cadenas, ¿no? Que son películas muy clavadas en documentar como mucho de lo que Tarantino es fanático, como por ejemplo, pues que vemos literalmente a Hattori Hanzo, un personaje de películas japonesas de artes marciales de karate, que interpretaba Sonny Shiba en los años 70, y vemos a Hattori Hanzo, el personaje interpretado por Sonny Shiba en Kill Bill. O vemos a Pai Mei interpretado por Gordon Liu, o sea, el actor de los Shaw Brothers, interpretando un personaje del cual hicieron películas, o por lo menos una película de los Shaw Brothers, y Death Proof, una serie de homenajes a un sinfín de películas de persecuciones de carros, que yo no he visto ninguna, pero que Tarantino es del mega fanático. Entonces, incluso vi un detrás de cámaras en el que trabajó con muchos pues, de los que hacían los stunts para estas películas de automóviles, y trabajó con muchos de sus ídolos para crear esta secuencia como de veintitantos minutos de persecución de auto con el que cierra la película, o Inglourious Basterds, donde de plano al final vemos que la caricatura casi como de Easy Comics se apodera de la película, ¿no? O sea, estamos viendo literalmente uno como de cuentos de la cripta cuando vemos el rostro gigantesco en la pantalla de cine de esta chica diciéndoles, me las van a pagar nazis, y los quema, ¿no? Y a Hitler le destrozan la cara a balazos. Y Django sin cadenas, que Tarantino mismo dijo, yo quiero que se inscriba en una de esas películas como de spaghetti western, que le ponían el nombre Django por pura explotación. Y cuando empieza la película, escuchamos en los créditos iniciales la música de la canción de los créditos iniciales de la Django original. Entonces ya es como una cuestión metacinematográfica llevada al extremo. En The Hateful Eight quizá tal vez no hay tantas referencias así tan obvias, lo cual me parece y tiene además un score original hecho por Ennio Morricone. Eso me parece que en esa película es un poquito más maduro, más mesurado, y
finalmente Paquito y yo coincidimos en que Once Upon a Time in Hollywood como que conjunta o mezcla a los dos Tarantinos, como que regresó en algunos momentos de la película el Tarantino de sus primeras tres películas, más maduro, más mesurado, más como contemplativo, un poquito más apegado a los personajes, un poquito más apegado a, pues sí, básicamente a los personajes, o sea, a desarrollar esta amistad que hay entre DiCaprio y Brad Pitt en sus personajes que me resultan entrañables, Rick Dalton y Cliff Booth. Por un momento sentimos, Paquito y yo, que estaba regresando por varios pasajes de la película el Tarantino de Perros de Reserva y de Pulp Fiction, aunque al final, en el tercer acto, pues otra vez regresa la supercaricatura, regresa el revisionismo histórico, regresa el cuento de hadas. Entonces, Paquito me decía que para él, Once Upon a Time in Hollywood es la mejor película de Tarantino. Y Tarantino lo dijo y salió en las noticias hace muy poco rato, hace muy pocos meses que Tarantino dijo, yo pienso que mi mejor película es Once Upon a Time in Hollywood, y Paquito me dijo que sí, que coincide, y después me dijo, justamente porque pienso, porque conjunta, porque se mezclan los dos Tarantinos, el que es más sobrio y más centrado en los personajes, y el que es más espectacular de superproducción y de fantasía. Entonces, para mí la mejor película de Tarantino es Pulp Fiction, pero yo sí, sí, o sea, sí entiendo muy bien a Tarantino y a Paquito cuando dicen que la mejor es su película más reciente, porque, híjole, sí, sí me parece una película muy madura, muy madura. Este, y entonces, bueno, pues ya hay mucho más que hablar sobre Tarantino. Entonces, estos son mis comentarios sobre la filmografía oficial. Quiero mencionar que no, nunca hicimos capítulo de la película Four Rooms, cuatro recámaras, que es una película de antología, que son cuatro cuentos, cuatro historias, cuatro mediometrajes cómicos que se desarrollan en el mismo hotel, que en el cual Paquito y yo coincidimos que el mediometraje que dirigió Tarantino pues no tiene mucho chiste, porque pues es como una ocurrencia, algo muy banal, simpático, chistoso, en el que se le hace homenaje a Alfred Hitchcock, se le hace homenaje al programa de tele de Alfred Hitchcock, presenta a un en específico un cuento que creo que incluso es de Roald Dahl. Entonces, y tiene un final gracioso, y la dirigió Tarantino. Todo ese mediometraje se desarrolla en un cuarto de hotel, sale Bruce Willis, pero no, pues digamos, es menor, valía la pena mencionarlo, pero más en un capítulo dedicado a cerrar el ciclo de Tarantino que un capítulo dedicado a la película Four Rooms, que por cierto, de la cual me parece que el mejor cuento es el que dirigió Robert Rodríguez con un par de niños en un cuarto de hotel, que se me hace que es el que tiene mejor guión, el que está más ocurrente y gracioso. Pero bueno, es momento de pasarle el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos diga sus comentarios sobre Tarantino. ¿Tú qué opinas en general de todo esto, Paquito? No, pues mira, estoy muy contento de que estemos grabando el segundo episodio de nuestra serie Personalidades. En esta ocasión es continuo, es decir, la semana pasada hablamos sobre Val Kilmer y en esta sobre Quentin Tarantino. No necesariamente van a seguir siendo así, pero fue algo que decidimos al calor de la programación. Y yo quisiera empezar platicando sobre cómo conocí a Quentin Tarantino. Pues este director de Tennessee, yo lo conocí porque mi amigo Víctor, él tenía cable, fue una de las primeras personas que conocí que tenían cable, pero además de tener cable,
porque yo también tenía televisión, pero yo tenía el sistema básico, pero él además de tener cable tenía los canales premium. No recuerdo bien y si Víctor no me quiere corregir y hacerme ese favor, se lo agradecería mucho, pero yo recuerdo que a él le dieron en promoción la caja, así de que va a tener 3 meses y ya a partir del cuarto mes se la cobramos, pero no se las cobraron y no se las retiraron durante mucho tiempo. Entonces, tenía ¿cómo se llama? Esta expectativa de que en algún momento se la podían quitar y entonces él veía y grababa mucho, mucho, mucho televisión. Víctor fue un precursor de los TiVos y de estos aparatitos que te graban los programas para maratonearlos porque él tenía su VHS muy bien programadita, muy bien ajustada y grababa montones de programas y los tenía guardados en cintas VHS. Así fue como yo vi Dragon Ball, porque Víctor me prestó sus cassettes de donde grababa Dragon Ball. Y bueno, pues en una de muchas cosas que grabó, grabó Pulp Fiction. No me acuerdo si esa vez fue HBO o si era en alguno de los canales Cinemax o alguno de esos canales de cine que tenían en la cajita premium, pero él la grabó y la vimos y me acuerdo que fue una madrugada que me tocó quedarme esa noche a dormir en su casa. En realidad nunca dormí, toda la noche nos la pasamos viendo películas y vi esa película de Pulp Fiction que me dejó traumadísimo, particularmente la escena en la que atacan al personaje de Ving Rhames, que recuerdo yo que jamás en la vida había yo visto algo así, entonces para mí fue impactante, pero era una mezcla curiosa de repulsión y de admiración, porque por un lado, pues me resultaba sumamente violenta, la sentía yo, hasta me daba miedo, porque los niveles de violencia que estaba yo viendo, pues nunca los había yo visto, pero sobre todo porque la historia era apasionante, porque si bien la edición y el montaje pues eran innovadores, porque en aquel entonces no era tan común ver un montaje disociado, la historia era atrapadora y yo me quedé fascinado con esa historia, aun cuando al mismo tiempo me sentía pues medio violentado y agredido. Después haría yo la reflexión y me daría cuenta de que la película no es realmente tan violenta, sino que la situación, la manera en la que el director te va narrando la película es lo que te hace sentir que hay una violencia que realmente no hay, porque si la comparas con las películas de Rambo o de Robocop, pues palidece en comparación, pero en Rambo y en Robocop estás en un contexto que es un poquito menos realista, un poquito menos fuerte, y no te la crees, pues, entras en una convención de fantasía. Pues bueno, yo vi Pulp Fiction y quedé fascinado con ella y mucho tiempo después tendría yo la oportunidad de ver Perros de Reserva. Por supuesto que esa yo ya la vi también en video, porque la primer película de Tarantino que pude ver en cine fue Kill Bill, porque cuando yo vi Pulp Fiction, apenas acababa de salir Jackie Brown y yo no sabía, no la fui a ver, vi los pósters en el metro de la Ciudad de México y ya no tenía yo en mi registro a Tarantino por ningún lado. Estamos hablando de una época previa al Internet. Entonces, si no comprabas la revista de cine o Cine Premier, pues estabas muy incomunicado. Entonces yo vi Perros de Reserva en video y pues ya me hice fanático de este director, este mal comprendido director. Cuando yo vi Perros de Reserva y Pulp Fiction, yo no tenía la cultura cinematográfica necesaria para entender las miles de referencias que Tarantino pone en sus películas, lo que me lleva a mi siguiente comentario y abonando a lo que nos platicaba Fernando sobre el primer Tarantino más contenido. Es el Tarantino de los primeros 3 años
es un director que se puede entender y se puede disfrutar sin tener cultura cinematográfica. Tú no necesitas saber dónde, cuándo, cómo o por qué salió la cita cinematográfica que estás viendo en pantalla. Es un cultismo. Cuando tú ves Perros de Reserva, tú no necesitas tener el referente coreano para disfrutarla. Cuando ves Pulp Fiction, no necesitas tener todos los referentes del cine italiano y del cine de mafiosos. Todo eso no hace falta para disfrutar Jackie Brown. Son cultismos que a los fanáticos que sí tienen esa referencia, pues les sirven, les despiertan la pasión, pero que si no lo eras, si tú no tenías ese fanatismo, no lo necesitabas. Cuando empiezan películas como Kill Bill, lo que llama Fernando Peliculandia dentro de Peliculandia, o más bien el mismo Tarantino, creo que es el que lo llama así, llega un momento en que el engolosinamiento del director es tal que hay veces que lo divertido de muchas escenas es saber la referencia y si no la sabes o no la entiendes, pues encuentras que la película es muy lenta. Por eso mucha gente piensa que la primera de Kill Bill es muy lenta y no, que la primera de Kill Bill es muy rápida y la segunda es muy lenta. Lo que pasa es que en la primera de Kill Bill hay mucha acción, hay muchos golpes. Entonces las referencias se te pasan porque no te importa, tú estás viendo acción. En la segunda, que es un poco menos, un poco más contenida y un poquito más referencial, ya no tanto. Entonces, si tú no tienes esos referentes, pues empiezas a sentir que la película va más lenta. Y después nos vamos a otra película de Tarantino que es de ese mismo estilo, que es la de Death Proof, que es totalmente una explotación desde el título, es un grindhouse, es una explotación, el cine de explotación. Y pues no, pues la película prácticamente solo funciona a partir de, o solo tiene efecto en función de que entiendas las referencias. Si no las entiendes, pues no sirven para nada. ¿Por qué eligió los coches como los eligió? ¿Por qué los personajes hacen tal o cual toma? ¿Por qué funciona de esta manera y de esta no? Todo es entender el referente y si no entiendes la referencia, pues no vas a entender la película. Y de hecho la película de Grindhouse es uno de sus fracasos comerciales. Originalmente se tenía que estrenar de cabo a rabo, era una experiencia que era ver dos películas y cortometrajes en una misma experiencia cinematográfica y eso se tuvo que quitar porque los productores ya estaban empezando a perder dinero y tuvieron que separar las dos películas para poderlas vender y comercializar por su lado, y los cortometrajes que funcionan como trailers fueron eliminados, solo sobrevivió el de Machete. Yo tuve la oportunidad de ver el DVD, lo conseguí pirata en algún lado porque ni siquiera se podía comprar y pude ver la versión como debía haber sido de Grindhouse y sí es superior porque justamente para que la película dure lo que debe durar un largometraje en el cine, pues le metieron escenas eliminadas que alentan y que hacen a la película un poquito más aburridona. Entonces, yo eso es lo que observo, ¿no? Que en las primeras tres películas hay muchísimo ocultismo, muchísima cultura cinematográfica, pero que no se necesita entender esa cultura cinematográfica para entender la película. Y en las posteriores, sí. Bueno, no es tan 100% necesario, pero sí hay cierto nivel de obligación. Por ejemplo, yo veo Bastardos sin Gloria. Y a mí Bastardos sin Gloria me empezó gustando mucho y no me gustó el final cuando la vi la primera vez. No me gustó el final porque me parecía una tomada de pelo. Empezar con una película tan seria, tan tradicional, tan clásica, toda la secuencia de Shoshana bajo el piso y del interrogatorio y este Christoph Waltz interrogando al granjero francés, todo eso se me hace súper tradicional, un cine clásico, un cine muy de forma,
y de repente, púngale, me sale con esas ridiculeces, con que matan a balazos a todos y se muere Hitler y ya se pierde el control de todo. Entonces, cuando yo la vi la primera vez, yo dije, ¿qué clase de pérdida de tiempo es esta? Está jugando conmigo, ya cree que me puede vender cualquier cosa. Luego la volví a ver, ya con el corazón sosegado, y ya tuve una experiencia diferente, ya me bajé de mi caballo, ¿no? Y la empecé a ver como lo que es una película, pues que representa un revisionismo, como dice Fernando, la historia como hubiéramos querido que fuera. Y ya la disfrutas mucho más, pero eso lo entiendes haciendo ese esfuerzo, ese ejercicio de entender la película, pues desde el punto de vista histórico, entender la película desde el punto de vista de las películas de guerra. Y y lo mismo pasa con otras, ¿no? Yo siento que sus películas más logradas ya son Los Ocho Más Odiados, Once Upon a Time in Hollywood, porque son películas en las que ya otra vez hay muchísimos cultismos, pero ya no hace tanta falta entenderlos para poder disfrutar. Y pues entonces volvemos, como dijo Fernando, un poquito a mezclar el director tradicional con el director fársico. Empieza a encontrar ese justo medio platónico que es el que nos va a encontrar en esa mesura. Yo consideré que Once Upon a Time in Hollywood era su mejor película porque, primero, me parece que técnicamente es la mejor lograda, tiene todos los aspectos, son impolutos, pero pues también es cierto que Tarantino es impecable en todas sus películas, hasta en las malas, ¿no? Entonces, nivel Tarantino, estás hablando de un nivel de perfección arriba de la perfección, pero también eh, creo yo que logra hacer uso de esa cultura cinematográfica en bien de la película, porque la película te educa, te dice abiertamente, estamos haciendo esto, estamos hablando de esto, estamos interpretando esto, que es un momento histórico. Entonces, si tú no conoces la cita, si tú no tienes la cultura cinematográfica necesaria para entenderla, no hay bronca porque la película te lo va a explicar. Y te lo va a explicar no como si fueras tarado, sino te lo va a explicar como un maestro explica las cosas, dándote las herramientas para que las entiendas. Tenemos secuencias muy valiosas ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cuando Tim Dalton, Leonardo DiCaprio está sufriendo en el tráiler porque no le salen las líneas y es algo que no estamos acostumbrados a ver porque el Hollywood en particular nos vende el glamour de la factura cinematográfica como algo, pues, como un mundo maravilloso donde todo está bien y de repente ves este actor que sufre mucho porque tiene síndrome del impostor, porque él ya no cree que pueda hacer otra cosa en la vida para vivir, si no es actor, si no es estrella, específicamente si no es una estrella de Hollywood, no sabe qué va a hacer de su vida y él se siente comprometido con esto. ¿Y cómo conversar con una chiquilla que todavía lo hace por juego? Que todavía lo hace por diversión, termina siendo la mejor lección de actuación que él necesita, que eso es lo que nos quiere decir Quentin Tarantino, pues que este sentimiento de ese, perdón, ese complejo de farsantes, ay, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, el complejo ay, Dios mío, bueno, eso de que te crees un farsante, pues funciona porque los obliga a buscar y a ser mejores, pero también que tienen que siempre mantener el gusto y el amor por hacer las cosas, y eso es lo que nos transmite Tarantino en esta película. Además de que está construyendo un cuento de hadas perfectamente articulado donde nos enseña el final que quisiéramos ver, el que quisiéramos que Hollywood hubiera tenido, el que hubiera vivido, en vez de esta terrible tragedia inútil, ridícula, absurda, que nos costó no solo la vida de una mujer bella,
de una mujer que no solamente talentosa, sino que era una persona que tenía un hijo, que tenía una vida, que tenía aspiraciones. Eso es lo que más nos robó el crimen de Sharon Tate. Y entonces Tarantino nos lo devuelve y nos lo devuelve como haciendo un final de Hollywood, un Hollywood ending como el que menciona Woody Allen en su película del mismo nombre, un final feliz, un final que no tiene pies ni cabeza, pero ¿qué creen? Es que esta es una película que se llama Érase una vez en Hollywood y que nos va a enseñar el Hollywood bonito, un Hollywood con final de Hollywood. Y para eso va construyendo una serie de cosas que te hacen que te creas ese final, porque hay una secuencia importantísima en la que Cliff Booth se enfrenta a Bruce Lee y fue muy criticado. Primero porque dibuja un Bruce Lee pedante y sangrón, y segundo porque nadie cree que nadie pueda vencer a Bruce Lee porque Bruce Lee era invencible. Pero ese es el chiste. Si Cliff Booth le puede pegar a Bruce Lee, nadie puede contra él. Entonces, cuando lo ves venciendo a todos estos asesinos históricos, pues si lo crees, ¿por qué? Porque es Cliff Booth, es el que le pega a Bruce Lee. Él puede. Entonces, eso es lo que a mí me movió de esta película. Desgraciadamente no la pude yo comentar porque ese episodio pues ya lo habían grabado Fernando y su amigo y además lo hicieron muy bien, o sea, yo ya no tenía nada que aportar. Pero ahora que estamos hablando de la filmografía de Tarantino, pues me voy a quedar con esa anécdota. Y como ya hablé de más, porque cuando hablamos de lo que me gusta no tengo límites y se me va el avión, ya le voy a devolver el micrófono a Fernando antes de que me vuelva loco y no deje ya de hablar nunca. ¿Cómo la ves, Fernando? Perdón. No, Paquito, de ninguna manera creo que te hayas vuelto loco. Si acaso loco de pasión, como solemos volvernos justamente cuando, como dices, cuando hablamos de lo que nos gusta. Y vaya que sí, la verdad es apasionante hablar sobre Tarantino porque, como tú dices, aún en sus películas menores, tiene una factura impecable, es un maestro de dirigir actores, la cámara, la edición. Desgraciadamente, su carrera no se llevó a cabo íntegramente en cuanto a la edición con la misma mujer, Sally Menke, porque falleció, me parece que después de Django, no, me parece que después de Los Bastardos sin Gloria, falleció su editora, entonces ya no pudieron trabajar juntos hasta el final. Pero sí, creo yo que sí, sus películas siguen siendo impecablemente facturadas y me parece muy interesante esto que dices, que en efecto, ¿no? Una película que se llama Érase una vez en Hollywood es muy congruente y sobre todo lo que mencionas de él, que vimos a Cliff Booth pegarle a Bruce Lee, pues es obvio que al final a estos chamaquitos con pistola los va a dominar, los va a despedazar junto con su perrita y después Rick Dalton con ese lanzallamas. Entonces, pues sigue justamente como tú dices, es muy interesante ver este final feliz, un Hollywood ending en el que Rick Dalton entra a la casa de Sharon Tate y se dan un abrazo con una música muy tierna. Es pues sí, literalmente darle al público esta fantasía de un final feliz que termina la película en una nota muy alta, muy alta. Y también coincido contigo, aún siendo Tarantino un maestro de la técnica, un maestro de la buena factura, del oficio impecable, Once Upon a Time in Hollywood destaca dentro de este perfeccionismo de Tarantino. O sea, es decir, que sí pienso yo que se va superando técnicamente a sí mismo película con película hasta llegar a la cúspide de esta maestría visual y auditiva en Once Upon a Time in Hollywood, de la manera en que recrea una época que no es tan fácil recrear, porque el viejo pues te vas a sets, te vas a la montaña,
pero Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores en 1968, pues no está tan fácil, ¿no? Y lo logra de manera impecable. Yo quisiera hablar de cómo conocí a Tarantino también, porque también pues creo yo que así como platicamos sobre Val Kilmer, que lo conocimos en nuestra infancia, pues a Tarantino lo conocimos en la adolescencia. Entonces, también creo yo que es un director, una personalidad hollywoodense que marcó nuestra formación como cinéfilos, que formó una parte, que tuvo un rol muy importante en nuestra formación como cinéfilos. Entonces, a mí también me gustaría contar la anécdota porque yo nunca había escuchado hablar de Perros de Reserva cuando en el 94, cuando se estrenó Pulp Fiction o Tiempos Violentos, como le pusieron aquí en México, pues yo oía que mucha gente la mencionaba y incluso mis papás fueron a verla al cine. Yo no recuerdo qué dijo mi papá sobre la película, pero mi mamá dijo que no le gustó ni tantito, porque mi mamá aborrece las películas violentas. Eh, entonces a mi mamá no le gustó ni tantito. A mí la verdad no me llamaba la atención. Escuchaba yo a mis compañeritos en la escuela, en la prepa, que varios de ellos la habían visto y escuchaba cómo hablaban justamente de la estructura fragmentada, de la falta de narración lineal y que decían esto sucede antes de esto y esto sucede después y esto viene justo cuando termina esta historia, después ahí comienza aquella y recuerdo vívidamente a un compañero en específico hablar de eso, de cómo la película se va conectando de una manera no lineal, no cronológica. Y tampoco, eso tampoco fue suficiente para que me llamara la atención, porque era una época en la que yo estaba totalmente clavado con el cine de terror. Y entonces a mí era que me hablaran sobre Hellraiser, a mí que me hablaran de Freddy Krueger, de Stephen King, por supuesto. Pero llegó el momento y aquí es donde pues, le tengo que agradecer a un tío que es súper cinéfilo, o sea, un tío que, que en su momento, yo hoy en día me doy cuenta que gracias a él conocí a Tarantino, porque mi tío se dio cuenta que yo tenía un interés particular en el cine. Y entonces él fue el que me dijo, oye, ¿sabes a quién te recomiendo? Te recomiendo las dos películas de Quentin Tarantino, Perros de Reserva y Pulp Fiction. Y me dice mi tío, es un genio. Me dijo, ve las dos películas porque Tarantino es un genio. Y yo dije, ah, caray. Y yo sabía que las podía rentar en el videoclub, en Zafraarte, este videoclub que hemos mencionado que tanto cariño le tenemos Paquito y yo porque vivíamos cerca de y gracias a conocimos filmografías de cineastas muy importantes. Entonces ahí en ese videoclub Zafraarte aquí en Jalapa, Veracruz, renté. Creo que primero renté Perros de Reserva y me quedé impresionado. Dije, qué peliculón. Y pues yo que era justo fan del cine de terror, pues esta película no es de terror, pero sí es de gángster y de balazos y de muerte y de un charcote de sangre durante mucho del metraje de la película y esta narración no cronológica, pues estos personajes tan pintorescos, tan graciosos y al mismo tiempo despiadados. Y justamente así inmediatamente fui y dije, tengo que ver la otra, la alquilé, Pulp Fiction, y también me quedé maravillado, o sea, también fue para mí
son dos de las películas que más veces he visto en mi vida, porque en esos años de 1995, 96, 97, yo estaba fascinado con Tarantino. Empecé a ver las otras películas que estaban basados en historias o en guiones de Tarantino que no dirigió, justamente como True Romance de 1993, dirigida por Tony Scott, que hace rato estábamos platicando Paquito y yo que no la hemos reseñado y que es un peliculón, que me parece que tiene un gran guión, y Asesinos por Naturaleza, que también me parece un peliculón, pero que a Tarantino le parece que le arruinaron su guión. Y tiene, yo lo he escuchado, no me acuerdo bien, pero sí he escuchado que tiene pues argumentos muy precisos por los cuales le pareció que Oliver Stone pues como que le quitó el sentido original a la obra y le dio otro sentido por completo, ¿no? Y pero también me parece a la fecha un peliculón, y las dos las veía yo mucho también en esa época. Me clavé muchísimo. Luego cuando se estrenó Jackie Brown, pues corrí al cine a ver Jackie Brown. No, en su momento no me encantó, no me fascinó, pero poco a poco le fui agarrando la onda. Y, y From Dusk Till Dawn, por supuesto, también esa creo que se estrenó antes que Jackie Brown, y también la fui a ver al cine, me divertí horrores, me pareció una película muy graciosa, muy lograda, que mezcla el cine de gangsters con el cine de vampiros de serie B, y me pareció, estaba yo fascinado con Tarantino. Ya después se vino todo esto, ¿no? Que hemos estado mencionando. Después vino el capítulo de CSI, esta serie de la cual yo confieso que el único capítulo que he visto en mi vida es el dirigido por Tarantino. Y que me pareció bueno, pero lo olvidé muy rápido, y pues creo que tiene que ver con el hecho de que yo no estaba empapado de la serie. Creo que por eso pues no lo pude apreciar, y y pues en general creo que ya, o sea, me parece que Tarantino fue el cineasta que nos influyó mucho a los que queríamos hacer cine en esa época, los que teníamos de 15 a 20 años y que nos nació una inquietud por hacer cine. Pienso yo que Tarantino tuvo mucho que ver a nivel global con nuestra generación. Pero bueno, le voy a pasar el micrófono de nuevo a Paquito para su segunda participación. Gracias, Fernando. Híjole, hay tanto que decir. Son demasiadas películas las de Tarantino. Bueno, no son demasiadas, son muchas películas. Son suficientes películas. Pero mira, ahorita que estabas hablando de True Romance, es bien importante empezar a hablar de esa personalidad que tienen los guiones de Tarantino, porque yo cuando la vi, yo no sabía. Yo no sabía que era de Tarantino. Yo vi True Romance porque era una película de Tony Scott. Y creo que mi papá y yo la vimos porque salía Christian Slater, que en ese entonces nos gustaba mucho porque veníamos de ver El Nombre de la Rosa, y estaba en su momento Christian Slater, pero no sabía yo que True Romance, que en español le pusieron La Fuga, era un guión de Tarantino. Y sobre Natural Born Killers, yo tampoco sabía que era un guión de Tarantino, me enteré después porque además creo que Tarantino pidió que sacaran su crédito. Pero la cosa es que yo pienso, entiendo de dónde nace el sentimiento de odiar la película que tiene Tarantino. Tiene sentido que no, que se sienta ofendido porque es una persona que le vuelca su alma a los guiones. Entonces, pues lo que hicieron fue transformar su guión para satisfacer la visión del director. Y pues sí, entiendo que él se ofenda y que él se moleste. Él dice, eso no se lo haces a Tarantino, eso no se lo debes hacer a Tarantino. Tiene sentido. Pero la verdad es que Natural Born Killers es un peliculón. ¿Quién sabe
cuál fue o cuál era la versión de Tarantino y quién sabe si era mejor, quién sabe. Nunca lo sabremos porque Quentin Tarantino no va a hacer nunca su versión de Asesinos por Naturaleza. Debería a lo mejor publicar una novela. Lo cierto es que es un película y es muy buena idea la que tuvo Oliver Stone de hacer una crítica a los medios de comunicación y hacerlo una crítica mediática o a los medios. Pero bueno, son los guiones que escribió Tarantino y que están flotando y que tienen su personalidad. Algunos no tienen su nombre. Por ejemplo, fuera de micrófonos, le platicaba yo a Fer de The Hunt of the Red October, La Casa del Octubre Rojo, que tampoco está acreditada para Tarantino. Él no escribió el guión, solo escribió algunas escenas, pero que cuando tú ya tienes este dato, ves las escenas y sabes cuáles son las que escribió Tarantino, porque son escenas sumamente tarantinescas. En The Hunt of the Red October, la escena en cuestión es cuando Alec Baldwin está en un avión y empieza a hablar de, creo que de turbulencias o no sé qué, le empieza a soltar una serie de conocimientos triviales a la aeromoza. Esa escena es súper tarantinesca y tiene toda la características de una película de Quentin Tarantino. Aún más cuando veía una película como From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer, pues uno comete el error de decir, es que la primera película la hizo Tarantino y la segunda mitad de la película, perdón, la primera mitad y la segunda mitad de la película la hizo Robert Rodríguez, porque sí es cierto que de la mitad, desde que baila Salma para adelante, la película se vuelve un churrazo de churrigues, o sea, una película súper estrambótica, pero es porque en ese entonces no habíamos visto al Tarantino de Kill Bill y al Tarantino de Grindhouse. Por eso es que no vemos que perdón, que la película de esta de From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer, tiene todas las características del cine de Tarantino. Claro, pues si tú veías Pulp Fiction, Perros de Reserva, y luego esta decías, ah, Chirrión, ahora, ¿por qué están en tanta payasada? ¿Por qué Tito y Tarántula tocando la guitarra con cadáveres desmembrados? Y es Chich Marin con su diálogo su diálogo del Pussy afuera del Titi Twister y todo eso pues no tiene las características del cine de Tarantino o no parecía tenerlas. Ahora que ya tenemos toda la cultura que tenemos, pues nos damos cuenta que sí es bien tarantinesco esta farsa de película de vampiros. Y además que es una película en la que él trabaja como actor, que es su verdad, que es su vocación frustrada. Lo que Tarantino quería era ser actor y él estudió actuación y el nombre artístico de Tarantino se lo sugirió su maestro de actuación porque él se llama Quentin Rastupil. Tarantino era su papá adoptivo y no lo reconoció. O sea, el papá adoptivo no lo adoptó, era el esposo de su mamá, pero el apellido Tarantino tenía un gancho más comercial y su maestro de actuación le dijo, ponte Quentin Tarantino porque Quentin Rastupil suena como a contador. Bueno, eso ya me imagino. La verdad es que ahí sale haciendo un papel muy importante y muy bueno. Y bueno, pues es un guión también, o uno más de los guiones que escribió Tarantino y que no dirigió. También podemos irlo y verlo en la tele. De hecho, estábamos viendo antes de empezar a grabar que él dirigió un capítulo de ER. Yo nunca vi esa serie, así que jamás vi el episodio de Tarantino. El que yo vi fue el de CSI, que se llama Grave Danger, que es un episodio doble dirigido por él y que prácticamente es una película para la televisión y que se nota enseguida que se hace autorreferencia, porque el personaje principal está enterrado, vivo, y es obviamente un guiño a Kill Bill y pues salen los actores que ya sabemos que los incluye porque son referenciales, como John Saxon, Lois Childs, y pues son actores que tienen, por supuesto, un historial cinematográfico y una razón para estar ahí.
Todo esto pues nos hace darnos cuenta de que Tarantino es un director meta cinematográfico. Incluso Fernando y yo vimos un documental en Netflix sobre Sergio Corbucci y el documental prácticamente todo lo dice Tarantino, es el intelectual, es el historiador que está detrás de toda la investigación y de todo el análisis sobre el cine spaghetti western de Sergio Corbucci. Eso lo ha hecho un gran escritor, él ya ha publicado varios libros de cinematografía. Yo no los he comprado porque están cariñosos y la verdad sí me duele el codo, pero yo creo que sí vale la pena comprar en literatura cinematográfica de alguien tan culto como Quentin Tarantino. Alguna vez en una plática con amigos estaban contando la anécdota de que este director español, ay Dios mío, el del Día de la Bestia, ¿cómo se llama? Bueno, pues él dijo que conoció a Tarantino y que Tarantino lo único que sabía platicar era de cine y que cuando lo conoció, Alex de la Iglesia es el que cuenta esta anécdota y que pues lo único que quería era preguntarle por películas que ni él conocía, películas de cine español que él no conocía. Oye, y es que estoy buscando tal película, estoy buscando tal otra. Y que se hartó, dijo, qué aburrido hablar con este guate, la única plática que tiene es esa. Y en esa mesa yo les dije, pues es que de qué más vale la pena hablar. Lo dije como broma, pero el otro sangrón, mamón, dijo, pues de la vida, de la filosofía. Y ay, qué sangronada tan grande, ¿no? Pues estás con Quentin Tarantino. Vas a hablar de filosofía con un director de cine como Quentin Tarantino, pues, estúpido. Es como decir, vamos a hablar de cómo se hacen los tamales con Humberto Eco. Pues a lo mejor sí tiene algo que decir al respecto, pero ¿qué onda? O sea, es una conversación incongruente. No vas a hablar de cine con Pelé, pues tú vas a hablar de fútbol con Pelé, no vas a hablar de cine, o sea, acaso de deportes. Entonces, bueno, pues esa es la experiencia de Tarantino. Yo creo que si algo envidio en esta vida, bueno, yo le envidio muchas cosas a Fernando, pero una de las cosas que le envidio es haber conocido y platicado con Quentin Tarantino y haber tenido esa experiencia, porque él no fue y le habló de filosofía ni de la vida. Fernando sí le habló de películas y pues es una conversación divertida. Me imagino una conversación súper rica. Él mismo hablaba sobre, el mismo Tarantino hablaba sobre Martin Scorsese y él decía, yo creo que si yo pudiera sentarme a cenar a platicar con Martin Scorsese, mi trabajo sería muchísimo mejor porque tendría mucho de qué hablar con él. Porque Martin Scorsese es una de las pocas personas que puede decir que sabe más de cine que Tarantino, pues sabe más de cine porque está más viejito, porque ha visto más cine que él, porque está más viejo, pero son las conversaciones que uno quiere tener, son las conversaciones que uno busca. En fin, este es nuestro segundo episodio de Personalidades y elegimos a Quentin Tarantino para seguirla. No necesariamente va a ser secuencial, ya lo dije, pero sigan esperando a ver qué otra celebridad elegimos para abordarla. Yo le devuelvo el micrófono a Fernando diciéndole primero, mandándole un saludo a los sospechosos comunes, como siempre, a todos los que nos escuchan y nos dan su cariño, dedicando este episodio, como siempre, a mi hijo Mario Humberto. En el pasado se me olvidó, pero también se lo dedico. Y también mandarle un saludo a Carolina González, que en este momento está lidiando con mi junior y me está dando estos 50 y tantos minutos para poder grabar y estar con ustedes y acompañar a Fernando en Sin Esperanzas. Les agradezco muchísimo con todo corazón el tiempo que me dan para grabar y a los que me escuchan el tiempo que me dan para escucharme. Y te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Pues como tú dices, hay mucho que puede uno opinar y decir sobre Tarantino, pero pues sí, se llega
el tiempo de cerrar. Yo sí, sí me siento muy afortunado pues de que una de las poquísimas, prácticamente cero celebridades que he conocido o visto personalmente haya sido Quentin Tarantino, ¿no? O sea, sí, o sea, sin lugar a dudas, ahora lo veo a la distancia después de 20 años, no, 22 años, y pues sí, es un evento que atesoro ahora mucho más que antes, porque pues en su momento Tarantino estaba filmando Kill Bill justamente, y ahorita pues ya estamos hablando de ese Tarantino que ya tiene una filmografía de 9 películas muy, muy relevantes todas, y sí, definitivamente que aunque fue una conversación muy breve, yo le comentaba a Paquito hace poco, le comentaba a Paquito que para mí el momento cumbre de la conversación no fue ni cuando nos dijo, miren, les voy a dar consejos para cómo hacer una película sin dinero o con muy poco dinero, o cuando nos dijo, este, ustedes, o cuando le platicamos sobre nuestros cortometrajes y que nos dijo, pues ya están ustedes listos para hacer un largometraje porque ya hicieron muchos cortometrajes. Todo eso fue muy valioso, pero le comentaba yo a Paquito que hay momentos en los eventos de la vida que son como fugaces, son como no tan trascendentes, que son como un poquito superficiales, pero que te dejan más marcado que las cosas profundas. Y eso para mí fue un momento en el que nuestro amigo Alejandro Borduin, al que tanto mencionamos en este podcast, o por lo menos que yo siempre lo saco a colación, Alejandro le preguntó sobre Pai Mei y empezaron a platicar sobre las películas de los Shaw Brothers, de Gordon Liu y de Liu Chia-liang, y estos hermanos que hacían películas del Shaolin, y de repente a Alejandro le preguntó que si sacó el personaje de Pai Mei de una película que se llama Los 8 movimientos del dragón, y Tarantino dijo, no, la saqué de Los verdugos del Shaolin, que es una película que yo vi con Paquito, recuerdo, es uno de los recuerdos más vívidos que tengo de las películas que vi con Paquito, Los verdugos del Shaolin. Y después, y entonces, pero yo no me aguanté las ganas y dije, Los 8 movimientos del dragón está bien chida. Y Tarantino dijo, sí, está bien chida. Y ese momento tan cortito, tan pequeño de conexión entre dos cinéfilos, uno que es una superestrella de Hollywood, uno que es un ícono de Hollywood y otro que es un cineasta amateur, un cineasta de pueblo, digamos, de, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, se conectan. Un momentito en el que un directorazo, un maestro, un genio el genio que hizo Pulp Fiction y Perros de Reserva, le comentas tal película está bien chida y te retroalimenta diciendo sí, está bien chida. Es invaluable, es cuando dices el cine es un arte, como todos, obviamente, o más bien diría yo, el arte tiene el poder de hermanar al ser humano, así de plano. Pero bueno, ya es momento de cerrar. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado parlotear sobre cine como siempre lo hacen. Un agradecimiento infinito a todos los que nos dedicaron su tiempo y su atención. Y le mando un abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos permite tomarnos este tiempo para grabar. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y, por supuesto, muchísimas gracias a Paquito por destinar todo el tiempo
que le dedica para que este podcast sea una realidad. Yo me despido. Mi nombre es Fernando Sefink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!